Shabbat Shalom, queridos amigos. Shana Tova Umetuká para todos. Que Dios los bendiga profundamente y que me les dé mucha salud, amor, parnasá, un año dulce, un año amable. Hoy vamos a estudiar la última parashá del año. Se llama parashá Azinu y comienza así. Presta atención, oh cielo, a Shammai, que hablaré, y la tierra oirá lo que saldrá de mi boca. Como hablamos antes de comenzar la clase, este Shabbat se llama Shuvah, el Shabbat del retorno, debido a que es el último Shabbat del año y ya ha pasado Rosh Hashanah. También Shuvah se puede traducir como consuelo. Entonces, el consuelo de que, bueno, de haber pasado por ese juicio, de que fuimos quizás energéticamente un poquito regañados, de que algunos decretos pues no fueron muy positivos. Entonces, ahora tenemos el Shabbat del consuelo, que es como enjuagarnos después de la enjabonada para llegar limpiecitos a Kipur. Y el asunto es que hasta que no llegamos a la parashá Azinu, que siempre se lee en el último Shabbat del año, no comenzamos a contar el 5785 para efectos de las parashot. Para efectos del transcurso del año, a partir de Rosh Hashanah, es el día 1 del año, 5785. Pero para los efectos de las parashot, no comenzamos a contar sino hasta después del último Shabbat del año, que en este caso es hoy. Así que podemos decir que hoy terminamos el año. Lo llamamos consuelo o retorno porque nos pasamos todo el oficio recordándole a Dios lo que nos prometió a pesar de nuestra caída, a pesar de nuestras transgresiones, a pesar de la confusión que tenemos entre el bien y el mal. Porque en realidad nuestra alma siempre nos está dirigiendo para regresar a Dios y tenemos que recordarle a Dios lo que éramos antes de la caída. Eso es lo que pretende el Shabbat del consuelo. Decirle a Dios, Dios, somos los mismos que tú nos creaste. Todo lo demás es una ficción, es un error, es una confusión. No somos eso. Somos lo que tú creaste de nosotros. Y fíjense que entre Rosh Hashanah y Yom Kippur iniciamos un periodo de 10 días para transitarlo introduciendo un pedazo en la Amidá, que es único para el Shabbat Shuvah. Se los voy a leer, o se los voy a cantar, mejor dicho, porque la melodía es muy bonita y les he subrayado las 4 veces que la palabra Hayim, vida, está este, en, estos, en estas adhesiones a la midá. Por ejemplo, la primera dice, Froheinu lechaim, melech hafetz bachaim, bekotenu, besefer achaim, besefer achaim, el libro de la vida. Bekotenu, besefer achaim, Lemanja Elohim Chaim. Ese pedacito se lo hemos agregado a la midá y eh,
aunque dice 4 veces Jaim, lo pronunciamos 5 veces por cada nivel del alma que tenemos. Para que la vida seamos inscritos en el libro de la vida en nuestros 4 niveles. ¿Cuál es la traducción de esto? Recuérdanos, Dios, Hashem, recuérdanos para la vida. Oh Rey que desea la vida, porque Él es la vida. Inscríbenos en el libro de la vida para tu causa, Dios viviente. ¿Qué quiere decir para tu causa? Para que sirvamos a la causa del Dios viviente. ¿Cuál es la causa del Dios viviente? Prolongar la vida, perpetuar la vida, porque Él es la vida. ¿Ok? Luego, sigue la mitad, ta, 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 ta. Y fíjense que la primera parte es como más solemne. La segunda parte que agregamos en Shabbat Shuvah es como una marcha. Y dice así. Upseher Hayim Beraja Beshalom Ufarnasa Tova Nisaher Benikatef Lefaneja Banachnu Beholamcha Bet Israel Lechaim Tovim Shalom. Aquí ya estamos celebrando la vida que Dios, después que hicimos todas nuestras oraciones, nos las dio. ¿Ok? Entonces, son dos partes que se le agrega a la amidad y que tiene un profundo significado para lo que nosotros estamos haciendo y ya vamos a entender por qué. Fíjense que esta segunda parte dice, acuérdate de inscribirnos en el libro de la vida, de la bendición, de la paz y de la prosperidad. O sea, no es solo el libro de la vida, hay un libro para la bendición, hay un libro para la paz, hay un libro para la prosperidad. Podemos alegrarnos nosotros y toda la comunidad de Israel de una vida feliz y serena. Es decir, lo damos por hecho. Eso es la traducción de esto que les acabo de cantar. El asunto, mis amigos, es que aquí no estamos pidiendo nada. Nosotros estamos recordándole a Dios una promesa que nos hizo cuando fuimos creados. Y justo después de estos dos intervalos, ahí rogamos ayuda por nuestras transgresiones para mantenernos en el camino recto. Le suplicamos a Dios misericordia, le suplicamos a Dios, pero justo después que ya decretamos que eso estaba hecho. ¿De dónde sale este método de consuelo, de Shuvah? Vamos a ver en Éxodo 23. Dice, Yitro, para Yitro, los 10 mandamientos. Número 2, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí, en pocas palabras, Dios nos está diciendo, solo me debes querer a mí, creerme a mí y dedicarte a mí. A los demás que has conocido hasta ahora, les dices bye bye, chao, caro. Ya no me interesas. Por primera vez, entonces, ese Dios revelador en el colectivo, porque él ya se había revelado a los patriarcas, pero ese Dios que se revela en el colectivo nos está hablando de creencias. Me debes querer a mí, debes creerme a mí y debes dedicarte a mí.
Dios nos está hablando de creencias. Esto es fundamental porque es la base del método en cómo oramos y cómo solicitamos algo para que sea extraído del campo cuántico. Vean Éxodo 34 del 5 al 9. Dice, Hashem descendió en una nube y estuvo allí con él proclamando el nombre Hashem, es decir, bendiciendo el nombre Hashem. Y pasó Hashem delante de él y proclamó, es decir, Moisés primero lo proclama y Hashem se presenta. Y le dice, oh Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cómo vemos este grande en misericordia y verdad? Con una nun mayúscula. Notzer Gesed. Rashi dice que esto quiere decir que una gran misericordia está depositada en las sefirot para cuando nosotros las solicitamos. Porque recuerden que la nun es también la inicial de la palabra nefila, que quiere decir caída. Y si la nun quiere decir caída, el notzer gesed habla de una gran misericordia, ¿ok? Misericordia grande. Y vean que antes nos dice vehemet, es decir, no nos puede mentir, mis amigos. Vehemet notzer gesed, vehemet notzer gesed. No nos puede mentir, Dios es verdad. Ahora dice que extiende su misericordia hasta las 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero no perdona todo castigo, sino que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre hasta la tercera y la cuarta generación. Pero resulta que los 13 atributos de misericordia no incluyen todo esto. Cuando ustedes los leen, termina en emet, en verdad. No se gesela a la fin, no sea bomba fecha, vejata, que ahí termina. Todo lo demás es un agregado de la Torah. Pero lo que leemos, lo que se le reveló a Moshe, o lo que Dios le mostró a Moshe de lo que él era, es esto. ¿Okay? Moshe se apresuró a inclinarse hasta el suelo en homenaje. Vean lo que me preguntaba Lerna, vean la foto que les puse ahí. Se apresuró a inclinarse hasta el suelo en homenaje y dijo, si he fallado tu favor, oh mi Señor, te ruego que me permitas que mi Señor vaya en medio de nosotros, aunque este sea un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos tuyos. Fíjense, Moshe primero le está recordando a Dios lo que es. Está extrayendo de la fuente cuántica la verdad de la divinidad. Y todo lo demás es vamos a decir, el mal. Todo lo demás es el mal. Y el mal no tiene asidero cuando Dios se presenta. Entonces, aquí se nos está dando una técnica para nosotros erradicar decretos negativos, conflictos, dificultades. Leer los 13 atributos de misericordia. Y les digo, ni siquiera leerlos, confiar, amar, meterte en este vacío cuántico, saber que ahí está Dios, que todo es Él, sentir amor por esa increíble inteligencia y allí, cuando ya tú lo sientes, tú sabes que es verdad, tú sabes que es misericordia, ahí puedes pedir lo que quieras.
y no puede negarse, porque tú extraíste del campo cuántico su esencia, su verdad. Acuérdense lo que hablamos la semana pasada. Hubo un Simsum, él se retira, queda este vacío, pero en este vacío está su Reshimot. Pero nosotros tenemos que traspasar el vacío para encontrarlo a él en su plena esencia y ponerlo adentro de nuestro globo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y después allí podemos hablarle, podemos pedirle, podemos ser los mejores amigos. Pero tenemos que entender, tenemos que sentirlo, que está allí con nosotros, que forma parte de nosotros, que circula por dentro de nosotros. Para entender esto, yo quiero que vean cómo aparece la parashá Asinu en la Torá. Así como está allí, así está escrita. Fíjense que se escribe exactamente igual a la división del mar que encontramos en la parashá Beshalach. ¿Por qué? Esa es la pregunta. En Beshalach, Dios hizo el milagro de la apertura de las aguas. ¿Quién hace esta apertura en Asino? Es la pregunta. Como se pueden dar cuenta, esta imagen, la Torá, está escrita como una especie de balanza que está perfectamente equilibrada. Cada columna está perfectamente balanceada con la otra columna. En la primera parte, la barra está ubicada en el cielo, la parte superior de la columna, y en la segunda parte está ubicada en la tierra. Esto no solo se extrae de la forma en la que está escrita la porción, sino también en el nombre Asinu. Asinu llega siempre en el mes de Tishrei, en el mes de Libra, que en hebreo se llama Oznai, que es la raíz de la palabra Azinu, que quiere decir balanza. Además, Azinu proviene de la raíz o el shores Ozen, que quiere decir oído. Osnai y Ozen poseen las mismas letras porque el órgano que interviene para que una persona camine derecha, para que una persona mantenga su equilibrio y su estabilidad, es el oído interno. Una persona que tiene problemas con el oído interno se marea, camina torcido, no puede mantenerse de pie. Así que cuando nos está hablando de osnai, de oídos, nos está hablando de la céfira de la biná, que es el entendimiento, la inteligencia. Ahora fíjense, les dije que la parashá nos habla de la vida, pero ¿qué quiere decir vida para la Torah? Porque al mismo tiempo que en esta palabra vemos, que en esta parashá vemos que la palabra vida está por todos lados, en esta porción Dios le da la orden a Moshe de morirse. Se le acabó la vitalidad a Moshe. Entonces es como una especie de contradicción. ¿Qué es la vida para la Torá? Y nosotros sabemos que somos mortales. Por lo tanto, lo que es vida debe tener un significado más profundo. Para entenderlo, primero tenemos que hacer una comparación. En el Génesis 2:4, vean, se los he enseñado ya muchas veces porque esto tiene infinidad de significados. Vean que en este versículo aparece una hey chiquitica cuando nos dice, así es la historia del cielo y la tierra cuando fueron creados, cuando Dios, Hashem, hizo la tierra y el cielo. Como ya hemos visto antes, esta hey pequeñita, bueno, ahí
yo creo que más de 70 significados sobre ella. Pero uno de ellos es que Dios solo insufló una hey pequeñita en el Adán, porque su sufle, su aliento es tan potente que solo podemos contener, toda la humanidad solo puede contener a una pequeñita hey de Dios. Y esta hey pequeñita alcanza para toda la humanidad. Pero la historia de la humanidad, como nos lo demuestra la Torá, fluyó, evolucionó y con apenas esa gota de ruach se construyó la humanidad. Y con ello también se construyeron grandes posibilidades para la tierra y para el cielo. ¿Cómo lo sabemos? En Azinu, nada más y nada menos que en el capítulo 32, en el árbol de la vida hay 32 senderos, y en el versículo 6, las 6 sefirot emocionales, encontramos el siguiente texto. Dice, Hey Rabatí, Hey mayúscula. Así pagáis a Dios, oh gente torpe e ignorante. ¿No es este el Padre? ¿No es este el Padre que os creó, el que os formó y el que os hizo permanecer? Ahí nos está diciendo que es la vida realmente. La vida es lo que ha hecho que a pesar de todas los pobrones, todo lo que ha sucedido en el pueblo hebreo, este pueblo permanece y permanecerá mientras la Torá esté con ellos, porque la Torá es la vida. Entonces no se trata de una vida individual, se trata de una vida colectiva, de una historia, de una herencia, de, de una forma de existencia, amigos. De hecho, perdón, esta Hei, dicen los sabios, que es el producto de la Binah Yeterá. Binah Yeterá quiere decir alma adicional, con lo cual la palabra Binah también quiere decir alma, porque de allí es de donde provienen las almas, como ya se los he dicho otras veces. Binah Yeterá quiere decir alma adicional. Entonces, esta Hei, además de todo, no está como una letra, está como una palabra. De hecho, es la palabra más corta de la Torá, porque ja, rabatí, esta ja, esta H, ya no es esa suavecita del Bereshit. Esta ja quiere decir un aliento superior, lleno de sabiduría, capaz de corregir esos 32 senderos de la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que la Torá, desde esa Hei pequeñita hasta esta Hei Rabatí de Azinu, nos está enseñando que en ella está el potencial de corregir toda nuestra historia y la injerencia de las emociones en nuestros pensamientos, en nuestros clanes familiares, en nuestros arquetipos más arcaicos, que a fin de cuentas son los que crean la realidad. La Torá entonces nos enseña que las creencias son una de las bases más importantes en la creación de nuestro universo. Por lo tanto, tenemos que ahondar más en ello. Fíjense que la emuná, la creencia y la
convicción o la certeza pueden confundirse en su semántica, por eso hay que diferenciarlas. La emuná se basa en experiencias sobrenaturales que provocan un profundo sentimiento íntimo, místico, que se asocia a lo divino. Las creencias, en cambio, tienen un componente neuronal que obedece a experiencias emocionales heredables, aprendidas, racionales, interpretativas y simbólicas. Las creencias dirigen nuestras respuestas conductuales, mis amigos. Y por último, la convicción casi siempre puede tener bases sólidas racionales y con la evolución y el avance de la ciencia se demuestra que son erróneas. Sin embargo, cambiar cuando han sido aceptados por mucho tiempo cuesta mucho porque el colectivo se deja dirigir por ello. Así que son tres aspectos que psíquicamente nos influencian, ¿verdad? A los que tenemos que prestarle atención. Si pensamos en esto, nos daremos cuenta que Dios nos ordena creerle y amarlo. Solo así podemos crear nuestra realidad, puesto que si ponemos nuestra conciencia en declarar la verdad de la esencia divina, ésta se puede manifestar y una vez que esa puerta se ha abierto, entonces podemos decretar y solicitar el impulso del retorno de la Teshuvá. Fíjense algo como experiencia. A mí me tocó, bueno, estoy ayudando, ¿verdad? O me estoy preparando para ayudar a distribuir los honores durante las festividades. Entonces, los honores que son, bueno, uno abre la bimá en un momento, la bimá no, el Aarón a Kodesh en un momento, uno lo cierra, el otro monta la Torá, el otro lee tal cosa. Son muchísimos, muchísimos honores que hay que distribuir y que aparte de eso hay que memorizar a quién se lo entregaste porque tienes que traerlo siempre para el centro de la BIMA para que haga lo que tiene que hacer. Entonces es mucho trabajo, mucho caminar, mucha cosa, ¿verdad? Pero como no se hace con conciencia, yo estoy preparándome y estoy ayudando a, eh, a otra persona, ¿verdad? Que quiso, quiso encargarse de esto. Pero la que por muchos años se ha encargado de todo lo que quiere, de todo lo que es la preparación del oficio, se llama Dominique. Ella es muy rígida, muy estricta, y entonces yo estoy aprovechando a aprender con ella, aunque a veces me da pela, pero bueno, es su manera de ser, ya yo la acepto y ella es muy rígida y muy estricta, pero todo tiene un sentido. Entonces este chico que, claro, él está más preocupado porque las cosas fluyan, cuando se abre el Aarón a Kodesh, tienes que abrirlo de par en par, porque no estamos entendiendo que si no se abre de par en par, es como si tú abrieras la puerta del cielo a la mitad. Entonces, claro, cada vez que yo veía que alguien abría, que no sabía mucho de esto y que eh, abría a la mitad o abría, no estaba abierto completamente, yo me tenía que meter para abrirlo completamente, porque la gente no lo entiende. Después me encargué de decirle a la gente, por favor, lo hables completo, pero como para que entiendan que este tipo de cosas son gestos eh, que si no tienen conciencia de lo que significan, no se hacen correctamente y eso tiene una repercusión en el mundo físico. ¿Comprenden? Entonces, lo que quiero que entiendan es que las creencias
están formadas por caminos específicos que las neuronas del cerebro utilizan para comunicarse entre sí. Cuando recibimos nueva información, cuando yo le digo a la gente, mira, esto lo tienes que abrir por completo, porque eso representa las puertas del cielo y no queremos el cielo medio abierto, sino lo queremos abierto total, a la gente dice, ah, vale, es verdad, tienes razón, ¿verdad? Cuando recibimos una nueva información, las neuronas se activan enviando señales a través de corrientes eléctricas que se llaman sinapsis. Con el tiempo, ¿qué son sinapsis? Son esos contactos que hacen las... No, ahí está. Eso es un ejemplo de sinapsis. Son el contacto que hacen dos neuronas. Con el tiempo, si esa creencia es reforzada, ella se infla como globo, se une, se solidifica, es como si esa electricidad se soldara, ¿verdad? Y se hace más fuerte a través de un proceso llamado potenciación a largo plazo. Entonces, esto crea una creencia que se va a repetir cíclicamente, que es lo peor, porque todo en nosotros es cíclico. El tiempo y el espacio es cíclico, nuestra regeneración es cíclica, nuestro funcionamiento biológico es cíclico, todo en el mundo es cíclico. Así que las creencias también se activan cíclicamente. Entonces, felizmente tenemos una capacidad en el cerebro de cambiar y reorganizar las conexiones en respuestas a la experiencia. Y esto es conocido como neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que cuantas más veces pensamos en algo o repetimos una acción o idea, más fuerte se vuelve la red de neuronas asociada a esa creencia que se manifiesta en forma de idea y de conducta. Allí tienen la explicación por qué las mitvot se hacen desde pequeño para repetir, repetir y repetir y crear redes neuronales de inteligencia bastante poderosa, que es lo que hace que los judíos sean lo que son hoy en día, digan lo que digan, independientemente de la personalidad de cada uno, el pueblo, el colectivo como tal, tiene una fuerza inimaginable para la pequeña cantidad de personas que son, apenas 18 millones en el mundo. No es ni el 0,1% de la población en el mundo. Y destacan. En fin. Lo cierto, mis amigos, es que cambiar las creencias implica debilitar eso que se formó, esa sinapsis, es decir, pinchar ese globo que soportan las creencias antiguas para poder fortalecer las nuevas conexiones que sostienen nuevas creencias. El cambio neuronal puede ser un proceso lento, pero se puede acelerar a través de varias estrategias. Y esto es psicología pura. La primera de todas las estrategias, exposición a nueva información. Cuando nos exponemos consistentemente a nueva información que desafía nuestras creencias, activamos la corteza prefrontal y la corteza anterior del cerebro que ayudan a integrar las nuevas evidencias y las comparan con las creencias existentes. Pero como es la creencia la que determina la experiencia, entonces pareciera que nos metemos en un círculo infernal de nunca acabar. En la Torá hay una especie de magia que rompe ese círculo infernal. En este sentido, las palabras, sus letras,
Sus espacios en blanco causan un efecto aprendizaje que penetra en todos los niveles del alma al punto que recreamos una nueva historia de vida arquetipal cada año. Y era lo que hablábamos con Lerna. Cuando uno ha estado en Israel y uno mentalmente se ubica de nuevo en el cótel, es como que si desde el principio estuviste allí y cada año puedes regresar allí en tu mente y tu inconsciente no va a distinguir si estás en Israel o no. Tu inconsciente simplemente lo asume como parte de su historia, porque tu historia se construyó allí. La historia de la humanidad se construyó allí. Cuando leemos la Torá, estamos sembrando imágenes arquetípicas y el cerebro no reconoce si es una ficción o una vivencia en directo. Y por eso la Torah nos hace conocer a Dios y a experimentarlo, porque estamos leyendo el único momento en la historia en el que se reveló la presencia divina. Gústele a quien le guste. Sin intermediarios, sin profetas, Dios directamente, o esa inteligencia directamente. Luego, como segundo punto, tenemos la reevaluación consciente, que consiste en considerar deliberadamente una creencia en función de nueva información. Este proceso fortalece las conexiones neuronales alternativas en la corteza prefrontal. El único bemol de esto es que tenemos que estar conscientes de la creencia que ya está obsoleta. Tenemos que estar conscientes del modo en el cual nos afecta para no querer seguir acogiéndola dentro de nosotros. Por ejemplo, una creencia fatal es que el dinero nos vuelve malvados. Para nosotros poder cambiarla, tenemos que estar conscientes que la tenemos. Entonces, para nosotros estar conscientes que la tenemos que experimentarla. ¿Cómo la experimentamos? A través de la carencia, a través de testear de una manera u otra, escribiendo qué es lo que pensamos sobre el dinero, por ejemplo, por hablarles de alguna creencia, hay muchísimas. El problema es que hay diferentes creencias de todo tipo, muy sutiles, medianamente perceptibles y creencias determinantes. Así que no podemos estar conscientes de todas, pero de las que podemos estar conscientes, al estar consciente de ellas, podemos crear una situación a la inversa para poder cambiar. Otro punto importante en este proceso de cambio neuronal lo tenemos en la generación de la dopamina. La dopamina juega un papel importante en el cambio de creencias. Generar dopamina de manera natural y fácil está relacionado con la estimulación de actividades que el cerebro percibe como placenteras y gratificantes. La dopamina es un neurotransmisor clave en el sistema de recompensa del cerebro y su liberación está asociada con la motivación, el placer y el refuerzo del comportamiento. Por eso yo les decía la semana pasada que en la Torá hay recompensas por las mitzvot que hacemos, solo que no las podemos hacer por la recompensa, que esa es la diferencia de hacer las cosas en forma incondicional. Pero nuestro cerebro necesita el sistema de recompensa. Y cuando una nueva información o experiencia percibida como positiva o novedosa
es experimentada por nosotros, entonces el cerebro libera dopamina que facilita el cambio. Ahora, les estoy hablando de tres cosas y no es que van a escoger entre una de las tres, no. Son las tres cosas que hay que hacer. Ahora, ¿cómo generamos dopamina de manera natural? ¿Qué es lo que se hace? Actividad física y ejercicio, sobre todo ejercicio aeróbico, ejercicio que nos mantenga activos, ¿verdad? Porque la circulación sanguínea promueve la producción de otros neurotransmisores relacionados con el bienestar, como las endorfinas, por ejemplo. Fíjense que uno está muy cansado y si uno se pone a caminar y a caminar rapidito, mágicamente el cansancio desaparece. ¿Por qué? Porque se liberó endorfina. Luego tenemos que tener una alimentación adecuada, suficiente proteína, como por ejemplo pollo, pescado, productos lácteos, frutos secos, legumbres, un poquito de chocolate, no está mal, un poquito de chocolate. También el plátano, ya sea la banana o el plátano que conocemos nosotros en Latinoamérica, también ayuda a generar energía y la energía pues libera esta endorfina y esta dopamina. Otra manera de generar dopamina es escuchar música que nos guste, pero por favor, o sea, nos puede gustar el rock heavy metal, ¿cómo no? Pero no es eso lo que va a liberar la dopamina, porque la música tiene que ver con la música que va a generar la dopamina, tiene que ver con la frecuencia que genera la onda que nos va a poner en una sensación de bienestar y no en una sensación de rebeldía, como es el heavy metal. La sensación de rebeldía puede producir cierto tipo de placer, pero no es el placer del cual estamos hablando aquí, no es el placer divino, ¿ok? Otra cosa, dormir bien es supremamente importante. Por supuesto, ya entre 6 y 8 horas es lo ideal para mantener un equilibrio saludable de la dopamina. Impelable, la meditación puede aumentar, puede no, aumenta los niveles de dopamina al reducir el estrés y al promover el bienestar general. Después de una meditación, wow, uno siente que está conectado con el infinito y eso le produce al cerebro una eh, una necesidad de buscar más bienestar y eso provoca cambios y provoca necesidad de hacer y renovación y, ¿sabe? La meditación nos da una satisfacción que libera dopamina. También tomar el sol, aunque sea 20 minutos. Ya ustedes saben que a veces aquí en Francia pasan días sin que se vea el sol y es totalmente deprimente. Hay que tomar vitamina D y es medicado, de verdad. Pero en cuanto sale el sol, todo el mundo sale a la calle porque necesita eh, por lo menos 20 minutos al sol al día. Luego, lo que es muy importante, que se los enseñé yo en Psyche, celebrar los pequeños éxitos, mis amigos. Ay, hoy hice ejercicio, qué maravilla. No es que me voy a ir a comer un dulce a una pastelería para celebrar ese éxito, porque si no he hecho a perder, pero me doy una recompensa. Me hago un facial, ay, me voy a recompensar, me voy a poner divina porque hice ejercicio, me lo merezco. ¿Saben? Hacerse cariño a uno mismo, ¿verdad? Cada vez que uno logra una meta, genera ese sistema de recompensa
que nos los podemos dar a nosotros mismos, porque nadie nos va a amar más que a nosotros mismos. Nadie. Si no nos amamos nosotros mismos, nadie más nos va a amar. Entonces, nosotros tenemos que completar lo que iniciamos, terminarlo, y cada vez que lo terminamos, darnos una recompensa por ello, así sea chiquita. Lo que sea, te festejas, te das esa recompensa, eso tú estás haciendo un ejercicio que tu cerebro va a asumir como una recompensa que te va a generar una capacidad de cambiar creencias interiores. Así es que lo tienes que ver. También tener un poco de vida social gratificante, salir con amigas, hablar, festejar, en fin, como ustedes lo quieran, pero tener algún tipo de relación social interesante, conversaciones interesantes, eh, al mismo tiempo apartarse de las personas tóxicas, apartarse de las personas que, eh, y fíjense que no les estoy diciendo despreciarlos, no, simplemente abrirse ante relaciones que no nos convienen por la toxicidad que se produce en el ambiente. Yo simplemente me abro y no las quiero. Punto. Eh, por último, mis amigos, practicar la gratitud. La gratitud es la llave maestra de todo. Y esta gratitud que nosotros sentimos cuando nos conectamos con ese campo cuántico y te damos gracias por todas las bendiciones que Dios nos da, eso genera un bienestar inigualable que nos va a abrir el campo de todas las posibilidades. Una creencia es una prisión, mis amigos. Y si una creencia es una prisión, nosotros al ser agradecidos nos liberamos de ella. Ahora, fíjense que cambiar las creencias puede ser difícil debido a los caminos neuronales que ya se han establecido, que se han fortalecido, pero hay formas de facilitar el proceso. ¿Cuáles son las formas? Hay 5. Cuestionar lo que creemos. No discutas porque lo que tú crees es mejor a lo que yo creo, porque el Dios aquel es mejor que este, porque yo creo que esto es así. No, cuestiona activamente tus creencias. Reflexiona profundamente si el mundo puede ser diferente a como tú lo ves. Y eso es algo que te va a permitir activar áreas cerebrales para abrirte a nuevas posibilidades. Segundo, la visualización y la repetición. Ya lo hemos hablado muchas veces. Practicar afirmaciones y visualizaciones pueden reforzar nuevas conexiones neuronales. Pero, repito, una y mil veces, no vas a activar o no vas a precipitar lo que visualizas y lo que repites si no eres lo que visualizas, lo que repites. Es decir, se manifiesta lo que somos y no lo que queremos ser. Para ello, tenemos que hacer un trabajo profundo interiormente. Es por eso que la ley de atracción no funciona para todo el mundo, sino en puntos específicos o en proporciones específicas. ¿Por qué? Porque si tú no trabajas tu ética, tu moral, tu vergüenza y todo lo que hemos hablado durante el año, la ley de atracción no te va a funcionar. Tú vas a manifestar lo que eres y no lo que quieres ser. Porque lo que quieres ser
puede ser un deseo que viene de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Tú vas a manifestar lo que eres. El otro punto es el enfoque y la meditación, mis amigos. Cuando yo les digo enfoque, es yo tengo un propósito, una meta, un objetivo, y en eso me enfoco y mi meditación va a estar basada en eso y voy para eso y no cambio hoy, mañana, una cosa, pasado otra y pasado otra, porque si no, el universo se vuelve loco conmigo. Hasbe Shalom. El enfoque es la determinación y la meditación nos ayuda a desactivar las respuestas emocionales automáticas que refuerzan las viejas creencias, impidiendo que yo logre lo que quiero, en lo que me estoy enfocando. ¿Comprende? Luego viene lo que les decía antes, cambiar el entorno. El entorno social y físico puede influir enormemente en nuestras creencias. Rodearnos de personas que apoyan las nuevas creencias o participar en experiencias que refuercen nuevas creencias pueden ayudarnos a cambiar las redes neuronales. Y por último, la exposición controlada a la disonancia. ¿Qué es la disonancia? La disonancia es una contradicción entre lo que creemos y lo que hacemos, mis amigos. Entonces, nosotros tenemos que estar de una manera controlada, o sea, cuando nosotros vemos que tenemos una información contradictoria, ¿verdad? Y que eso lo tenemos controlado, porque la disociación es, termina siendo una enfermedad mental. Pero si tenemos una información contradictoria, esto puede ayudar al cerebro a procesar nuevos patrones, porque al darnos cuenta que, oye, estoy haciendo algo diferente a lo que creo, ahí puedo corregirme. Pero esto tiene que ser muy controlado. ¿Ok? Y por último, ya para concluir, quiero que vean Deuteronomio 32:11. Es la conclusión de este año. Fíjense, dice, como un águila que despierta a sus polluelos y se desliza hacia sus crías. Así Dios extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre sus plumas. Esto es un pasaje precioso que nos está hablando de la protección que la Shejina tiene con nosotros. Por eso cuando alguien se enferma, nosotros lo que decimos es refuash lema. ¿Pero para quién? Para la Shejina. ¿Por qué? Porque la Shejina extiende sus alas, porque se compara con el águila, extiende sus alas y tiene sus polluelos sobre sus hombros y las flechas de los que quieren cazar a esos polluelos caen sobre las alas de la Shejina y sus alas son las que protegen a sus polluelos. Esa, mis amigos, es la idea que nosotros tenemos que hacernos de la protección que Dios, que esa presencia divina tiene con nosotros. Cuando nosotros lo vemos así y lo creemos así, eso se perpetúa. Toda creencia está para perpetuarse, mis amigos. Y como nos lo dice para allá así, ama y créele a Dios. Cree en su palabra porque su palabra es M. Hasta aquí la clase y vamos a las preguntas.
Bueno, ese final estuvo majestuoso, la verdad, espectacular. Muy bueno. Voy a parar aquí.